Amén. Vamos a darle lectura del versículo 22 al versículo 27. Hoy, por la gracia de Dios, estaremos concluyendo este primer capítulo de Santiago. Versículo 22 al versículo 27. Vamos a leerlo, por favor, familia, a una sola voz. Dice así la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias hermanos. Tome su lugar, gracias. Creo que es importante remarcar y hablar de la práctica piadosa, describiendo la práctica piadosa como la práctica de las enseñanzas de la Biblia. Cuando el Señor Jesús comenzó a predicar en el primer siglo, para los judíos, la piedad consistía en tres actividades principales: la oración, el ayuno y la limosna. Por eso en el capítulo 6 de Mateo encontramos estas tres actividades. Y el Señor las enfatiza, no las descalifica, pero lo que sí menciona Él es la actitud hipócrita de los fariseos. Por eso Él dice: cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas. Cuando hagas limosna, cuando des limosna, no lo hagas como los hipócritas. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Él está haciendo referencia a que esa vida piadosa es correcta, la práctica de la fe es correcta. Pero, desgraciadamente, los fariseos hacían más énfasis en la actividad en sí mismo que en lo que motivaba esa actividad. Y bueno, es parte del mensaje que vamos a ver hoy. Sin duda nosotros hoy nos encontramos también en este contexto, hermanos. Santiago describe cuán importante es llevar a cabo esta labor, poner por obra la palabra de Dios. Ahora, entendamos algo. Los dos extremos son peligrosos. ¿A qué extremos me refiero? En primer lugar, a aquel que definitivamente no hace nada. Aquel que tal vez posiblemente sabe mucho, tiene mucho conocimiento, pero no hace absolutamente nada. Bueno, ese es un extremo. El otro extremo es aquel que hace mucho, pero sin un fundamento bíblico claro. Cuando la persona que sabe mucho y no hace nada se convierte en un especialista en criticar las prácticas de los demás. El mucho conocimiento envanece sin la práctica. Y esto tal vez no solamente sucede en la fe, puede suceder en cualquier área.
Pero hablando específicamente de la fe, ¿el conocimiento es bueno? Claro que sí, pero necesitamos ponerlo en práctica. Ahora, la práctica es buena, desde luego que es buena, pero la práctica, hermanos, sin un fundamento bíblico, puede distorsionarse. La práctica excesiva de la piedad, repito, sin un fundamento bíblico, puede rayar en otra cosa. No se puede hacer a un lado la práctica ni tampoco el conocimiento. Yo no puedo decir, es que con la oración es suficiente, o con el ayuno es suficiente. Claro que la oración es buena, el ayuno también, pero la palabra, el conocimiento es necesario. Yo no puedo poner en práctica algo si no lo conozco. Y siempre ese conocimiento va a estar cuidando y guardando mi práctica. Nosotros hoy, yo no sé cómo se identifique usted en la sociedad, pero cuando decimos, es que yo soy cristiano, bueno, hoy hay infinidad de conceptos, incluso equivocados, de alguien que es cristiano. Alguien se puede decir que es cristiano solo porque trae una cadenita y un crucifijo. Mira, es cristiano porque trae su cruz. O mira, es cristiano por esto, por aquello. Pero la verdad es que lo que debe de identificarnos como cristianos es tanto el conocimiento como la práctica, hermanos. Es que a mí se me complica entender la palabra. Eso no es problema. Si tú conoces de la palabra, y quiero aclarar esto, nadie en esta tierra conoce el 100% de la palabra, ni lo pone en práctica, nadie, absolutamente nadie. Así que si usted, se le dificulta la lectura y el entendimiento, si usted conoce el 1% de la Biblia, remítase a conocer ese 1%, pero también a ponerlo en práctica. Hermano, si usted conoce el 50, el 70, bendito Dios, póngalo en práctica. Y eso es lo que realmente nos identifica como verdaderos creyentes, como verdaderos cristianos. Definitivamente va a haber cosas que tal vez no podamos responder, situaciones en las que nos ponen una encrucijada, y es tan sencillo decir, pues la verdad no sé, no tengo la respuesta a tu pregunta, pero puedo investigar. Y eso nos hace cristianos, porque no somos perfectos, no lo sabemos todo, pero lo que sabemos lo ponemos en práctica. Y esto es de lo que habla Santiago. Es necesario recordar que Santiago ha descrito la adversidad, ha descrito la tentación, ha descrito la necesidad del cristiano, del creyente, de recibir la palabra. Bueno, en estos versículos que hemos leído, ahora pone énfasis él en la práctica, en poner por obra, que es lo que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, el título de esta enseñanza es La verdadera religión, y son 4 sencillos puntos. Yo sé que usted dispone del día domingo para reunirnos como iglesia, y si tuviéramos que estar aquí todo el día, pues usted no tendría problema. Nada más mandamos a traer comida y seguimos escudriñando la palabra. Abordemos el punto número 1, el autoengaño. Versículo 22, pero sed hacedores de la palabra. Santiago manda a sus oyentes ser hacedores, poner por obra, llevar a la práctica. Como he comentado y como lo hemos leído, Santiago ya ha hablado de las pruebas, la adversidad, de la cual todos en algún momento hemos estado en ese punto de dolor, de sufrimiento, de adversidad, de vientos contrarios. Pero también Santiago ha descrito que esta prueba, que este tiempo tiene un propósito
divino. No es algo fortuito, no es que el creyente se le olvidó a Dios y dijo, ay, se me escapó de las manos y ya quién sabe hasta dónde va, ya no me acordaba de él. No, Dios está buscando en el creyente sabiduría. Dios está buscando paciencia y hacer una obra completa en el corazón del creyente. También Santiago ha descrito que en medio de esta adversidad hay tentación. La tentación es la que lleva al creyente a caer en pecado. No es lo mismo que la prueba. Y también Santiago ha enseñado que cuando uno es tentado, ni siquiera es el diablo, es uno mismo, es con sus propias concupiscencias. También ha descrito Santiago la necesidad de desechar toda maldad del corazón para recibir humildemente la palabra de Dios. Ahora, eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Ahora, Santiago dice, después de haberse despojado de su maldad, después de que con humildad escucharon el mensaje, ahora pónganlo en práctica, ahora llévenlo a la práctica. La palabra pero, desde luego que es una conjunción que está uniendo las ideas anteriores, y así está escrita en el original griego. Es una conjunción para darle unidad a todas estas ideas. Dice, pero para todo esto, pero para que todo esto funcione, pongan en práctica la palabra. Esa es la conclusión. Ahora, dice también el versículo 22, y no tan solamente oidores. La idea implícita, muy clara, es que no es suficiente, familia, como dice Santiago, para el creyente poner toda su atención. No es suficiente. Desconocemos mucho del ambiente que rodeaba esta carta. Desconocemos mucho incluso de las distracciones que había en esos lugares. Ahora, si eran hermanos que estaban en la dispersión a causa de la persecución, no tenían un lugar cómodo, no tenían un lugar tal vez establecido. Usted no desconoce que los cristianos a veces se tenían que esconder para hacer esto, para escuchar el mensaje. Bueno, yo quiero decirle que aún en medio de eso, los cristianos, los primeros creyentes ponían toda su atención. Yo sé que hoy estamos rodeados de 1000 distracciones. Pasen de las tortillas y no sé qué tanto. Y ya nos movió. Los que todavía vienen de la fiesta de ayer y nos mueven. Bueno, Santiago dice, no es suficiente escuchar, no es suficiente entender y no es suficiente que pongas toda tu atención. No es suficiente. No es suficiente tomar nota, no es suficiente repasar incluso la enseñanza. Y aunque todas estas cosas son necesarias y forman parte de, Santiago dice, esto no es suficiente. Dice, porque si se quedan en este punto de solamente escuchar, de solamente poner atención, oye, ¿qué entendiste de la predicación? Mira, entendí esto y esto. Excelente. Pero si se queda solamente allí, escuche lo que dice Santiago. Y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Le está diciendo a sus primeros lectores Santiago que no es suficiente poner toda la atención, que no es suficiente comprender incluso el mensaje de la palabra. Dice, no es suficiente. No es suficiente porque hay pruebas, no es suficiente porque hay tentación, no es suficiente porque en su corazón hay maldad. Así que esto como que se dificulta cada vez más, ¿no? Sí, bueno, ya fui, ya me dispuse, vengo con una buena disposición, incluso como sube en la publicación,
Y ahí dice los textos, los leí y ya vengo fresco, yo vengo listo. Bueno, eso no es suficiente, hermanos. Eso no es suficiente. Aquel que únicamente llega a esa parte, número 1, habrá perdido su tiempo. Y número 2, se está engañando a sí mismo pensando que escuchar es suficiente, hermanos. Y aquí es donde entra la práctica de la fe cristiana. No podemos tener el pensamiento equivocado de decir es que Dios lo va a hacer. Bueno, necesitamos entender que hay cosas que sí son exclusivas de Dios. Oramos por un clima agradable y Dios lo hizo. Nadie más lo pudo hacer. Pero hay cosas específicas, hermanos, que le corresponden al cristiano. Jóvenes, niños y niñas que están aquí, la palabra dice: honra a tu padre y a tu madre. Y está muy claro el texto. Y no podemos decir, ay, pues voy a orar para ver si tengo que honrar a mi papá y a mi mamá. Como que está fuera de lugar. Voy a orar para que Dios cambie a mi mamá. No, la Biblia dice que tú ores y que tú lo tienes que honrar. De tu mamá, de tu papá, de eso se va a encargar Dios. Ese es trabajo de Dios. Tu trabajo, tu acción, tu práctica es honrarlo. Hijos, obedeced en todo. Así que cuando mamá, papá dé una indicación, yo le digo a mis hijos: ¿cuántas veces tiene que hablar tu mamá? Una. Con esa es suficiente. Porque si no, para la otra vuela algo ahí. Ya la segunda ya vuela la chancla o algo. O sale la vara a relucir, no sé, algo sucede. Hay cosas bien claras que el creyente tiene que hacer. Las que están casadas tienen que estar sujetas a su marido. Ay, no, pastor. No, yo voy a orar para que Dios cambie a mi esposo. Sí, ore, pero mientras sujetes. Esa es la práctica. Aunque usted no diga amén. Maridos, amad a vuestras mujeres. Deje de estar gritando. Deje de ser gruñón. Esa es la práctica. Aunque no digan amén los maridos. Aleluya. Esa es la práctica. Y lo que Santiago está haciendo énfasis es precisamente que no se puede quedar en un bonito sermón. Usted está invirtiendo tiempo, familia, invierte recurso que Dios le da para escuchar el consejo, y no se puede quedar solamente en decir: es cierto, tiene razón la palabra de Dios, y se sale y se acabó. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su rostro, en un espejo, su rostro natural. Santiago ha descrito en el 22 que hay un engaño, se te engañas a ti mismo. ¿En qué consiste este engaño que describe Santiago? Bueno, que aquel que no pone por obra la palabra se parece a un hombre que se mira al espejo, se contempla tal cual es. Hermano, hermana, cuando usted va al espejo, usted no va a encontrar a otra persona. Es una muy buena ilustración que usa Santiago. Cuando empiece el día, así, sin lavarse la carita ni nada, así vaya al espejo y así véase. Y así ámese. Como que nada medio abre uno así. Así está usted. El espejo no le va a mentir. Es la ilustración que usa Santiago. Porque esto es un engaño. Continúa en el 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era.
Este hombre, o esta ilustración que usa Santiago, dice que este hombre llega al espejo, se mira, se considera, o sea, se observa, se contempla, se hace una evaluación, pero después, ¿qué hace? Se va. Se va y olvida lo que vieron sus ojos. Ahora, desde luego que es una ilustración muy clara. Y esta palabra, porque si alguno, indica, hermanos, que el que escucha la palabra constantemente necesita ocuparse de llevarla a la práctica. Le repito esto: si usted en algún momento escucha una predicación, si usted lee su Biblia, usted tiene que ocuparse constantemente de que eso que leyó, de que eso que escuchó, llevarlo a la práctica. Dice, si alguno, si usted tiene contacto con la Biblia, hermano, usted entra en este grupo. Si usted es cristiano, usted entra en este grupo. Si usted lee la Biblia, usted entra en este grupo. De constantemente estarse ocupando de llevar a la práctica el mensaje de la palabra de Dios. Ahora entendemos por qué anteriormente Santiago habló de la ira. Porque el hombre, cuando es confrontado, se enoja. Ahora lo estamos entendiendo más. Hermanos, si usted está en pecado, ¿y a usted qué le importa? ¿No? ¿Ya se enojó? Es que no es fácil, hermanos. No es fácil. Y esta es una verdad. Por eso Santiago escudriña tanto podemos decir, el proceso por el cual pasamos. Y a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades. Nos gusta que nos den palmaditas. Ay, hermano, usted va re bien, hermano. No, nadie, usted es impecable, hermano. Más, el joven rico de Mateo le queda a usted corto. Pero cuando alguien le dice, oye, hermano, como que está usted llegando tarde al culto, ¿ya no le gustó? Bueno, ¿por qué no se disipula, hermano? ¿Y usted qué? No tengo tiempo. Viene la ira descrita en Santiago. ¿Tú por qué no obedeces a tu papá? Porque nada más me gritan. Y eso a usted no le compete. Usted tiene que obedecer. Y nos irritamos. Claro que sí. Es una reacción de un corazón lleno de maldad, como lo muestra Santiago. Este hombre se mira al espejo y después de mirarse se va, se olvida. Ahora, se olvida, hermanos, y no tiene ni la capacidad ni la disposición de regresar al espejo o de recordar cómo era. Pero si alguno, 24, porque él considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Escuchar atentamente, entender el mensaje y no hacer nada al respecto, hermanos, es un autoengaño. Es un autoengaño. Ahora, esto, desde luego que tiene que ver con lo que Santiago ya ha descrito, hablando de las concupiscencias. ¿Recuerda usted que cuando uno es atraído y seducido, y esa palabra seducción se traduce como ser engañado con falsos argumentos? Y aquí nuevamente sale el autoengaño. Pues aquel que está en contacto con la palabra tiene que ponerla por obra. Esto inevitablemente nos lleva a la siguiente pregunta, hermanos, hablando de la aplicación personal. Haga memoria de todas las predicaciones, de todo el conocimiento que usted ha adquirido, de todo el entendimiento, de toda la lectura que usted ha hecho de la Biblia, y en un porcentaje del 1 al 100, ¿qué tanto por ciento estás poniendo en práctica? ¿Qué porcentaje del conocimiento que tienes de la Biblia lo pones en práctica? Estoy al 500, perfecto, bendito Dios. Quédese, vamos a escuchar esta predicación. En algo le va a ayudar. Considérelo, medítelo. Es parte de nuestra responsabilidad. ¿Qué tanto usted conoce y qué tanto usted pone por obra? Bueno,
El texto dice que si usted no pone por obra algo, usted mismo se está engañando. Se está autoengañando, creyendo que está usted bien, pero en realidad se está engañando. Y vamos a ver en qué consiste. Punto número 2, el verdadero esfuerzo, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la ley, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago, nuevamente, y no es exclusivo de Santiago, la Biblia, hermanos, expone la condición del hombre, su pecado, pero también expone la solución. Santiago expone la solución a este autoengaño. La palabra más describe también ese grupo de aquellos que no se conforman con mirarse el rostro, que no se van, aquellos que se incomodan, hermanos, aquellos que están insatisfechos con lo que miran en el espejo. Aquellos que algo les compunge, algo les molesta cuando la predicación no es como esperaba. Mas el que mira atentamente, y describe aquí la ley, la de la libertad, la perfecta ley, la de la libertad. Ya hemos hablado de esto. Santiago no está hablando de la ley mosaica, sino de la ley de Cristo, la ley del Espíritu, como lo dice el apóstol Pablo. ¿Por qué menciona la ley? Porque precisamente, hermanos, el contexto religioso de donde vienen los judíos, ellos saben, y ellos sabían en este momento, que los mandamientos de Dios, escúcheme bien, los mandamientos que dio Moisés, las prescripciones que dio Moisés, hermanos, no eran negociables. Por eso se llaman mandamientos. Por eso lo describe como ley. Hoy en día conocemos la ley de Cristo. ¿Será negociable algún mandamiento? ¿Algún mandamiento le podemos rebajar como que tantito, como diciendo, Señor, como que está muy alto el listón, hay que rebajarle tantito, que es muy difícil? Santiago habla a un público judío. Ellos entendían que la ley no se negociaba. La ley se cumplía, punto. Simple y sencillamente ellos cumplían. Bueno, es lo que está haciendo Santiago. Hermanos, el que mira atentamente a la perfecta ley, a la de la libertad, describiendo que la voluntad de Cristo para el creyente, la enseñanza cristiana, hermanos, no es negociable. Y cabe mencionar que ese es el principio de las herejías. La palabra herejía viene de la palabra griega elección. La herejía no es precisamente una mentira. La herejía es, esta parte sí me gusta, pero esta no la leo. Quiero promesas, pero no quiero responsabilidades. No, yo no solo promesas. Eso es una herejía. Porque se elige cierta enseñanza y se enfatiza esa, omitiendo las demás. Y desde luego que hay un desequilibrio en la enseñanza. Eso es herejía. Así que Santiago les está diciendo, cumplan la ley de Cristo. Añade, y persevera en ella. Esta palabra perseverar se traduce como permanecer. Entonces Santiago está diciendo que además de mirar atentamente, de entender, de acercarse al texto, también permanece, persevera. ¿En qué? En la práctica, en llevarla a cabo, en mantenerse firme en la fe. Y en contraste con el oidor olvidadizo, este oidor se queda. La ilustración que ha usado Santiago es que dice que el oidor olvidadizo se mira y se va. Mas sin embargo este oidor persevera y se queda. Ahora, la evidencia de que el oidor atento
persevera, como lo menciona el texto, es que este oidor se convierte en un hacedor de la palabra. Usa el sinónimo de hacedor de la palabra como hacedor de la obra. Y esta palabra obra, ya la hemos comentado en alguna vez, es la palabra griega ergón, que se traduce como trabajo, como esfuerzo, como acción, como ocupación. ¿Qué está expresando Santiago? Que poner por obra la palabra de Dios, hermanos, implica un esfuerzo. Implica cansarse, implica sudar, implica ensuciarte. Ahora que tuvimos la oportunidad de llevar las comidas, las cenas, no mandamos al Espíritu Santo. No viene el Espíritu Santo, nos mandó a nosotros. Vayan y lleven mensaje. Y el poder caminar, el poder tener ese contacto, el poder salir de nuestra zona de comodidad, el ensuciarse los pies, el cansarse, el perderse en el camino, eso es parte de hacer la obra de Dios. Hermanos, y esto es lo que implica hacer la obra: cansarse, ensuciarse, invertir recursos, desgastarse física y mentalmente. Ahora la pregunta es: ¿quién quiere hacer esto? ¿A quién le gusta cansarse para ir a predicar el Evangelio? ¿A quién le gusta ensuciarse para ayudar a otros? ¿A quién le gusta ir a un hospital para ir a buscar a una familia, para orar por ellos, para llevarles un plato de comida? Y que a veces esa familia no te corresponde como tú esperabas. ¿Quién quiere hacer eso? En estos tiempos que empieza, de repente llueve, de repente te mueves y el chubasco. Y ya caminas 2 pasos y ya sale el sol. ¿Quién quiere estar expuesto a este clima, mojarse, secarse, para ir a predicar el Evangelio? ¿Quién? ¿Quién está dispuesto para salir de su casa 3 pasos y bendecir a su vecino, predicar el Evangelio? ¿Quién lo quiere hacer? Hermanos, esto es lo que está diciendo Santiago. Que no hemos cambiado de religión, hemos cambiado de vida. Que la palabra se sufre. El Evangelio es cansado, hermanos. Aún el convivir como cristianos implica un esfuerzo. Implica soportarnos, amarnos. Es que esa de la batería. Mira, la de la batería. Soporte. Implica un esfuerzo. ¿Quién lo quiere hacer? Esa es la meditación. ¿Quién quiere cansarse para cumplir la obra de Dios? Para ser hacedor de la palabra. Para que no te estés engañando. Para que no estés lleno de ira. Para que no caigas en tentación. Para que tengas paciencia y sabiduría. ¿Quién quiere hacerlo? Esa es la meditación que hace Santiago. Y esto, hermanos, es una obra permanente en el cristiano. Poner por obra, ser hacedor de la palabra, desde luego que incluye los dones que el Espíritu ha puesto en la iglesia, y estos dones ponerlos a disposición de la iglesia. Esta acción es permanente. Ahora, Santiago no se detiene ahí, expresa una promesa. Esta persona que se cansa, que se esfuerza, dice será bienaventurada, favorecida, bendecida, doblemente bendecida. Esa es la palabra bienaventurado. Esta persona será bienaventurada en todo lo que hace. ¿Queremos ser prosperados, bienaventurados?
Bueno, ahí está el precio que pagar. Está muy claro. Yo no puedo decir, Señor, bendíceme. Escuchamos una voz desde el cielo que te dice, lee el texto completo. Solo quieres la bendición, pero no te quieres cansar. Señor, que mis hijos te obedezcan. Te espero en el culto. Queremos que ellos hagan, pero yo no quiero hacer. Bienaventurado. Y esta palabra ya la ha tocado Santiago, hablando de soportar la tentación. La idea la sigue recordando. Hay una bendición, hay un regalo divino cuando el cristiano sinceramente se esfuerza en hacer la obra de Dios. Hay una retribución divina en esta tierra, conforme a este texto. Es que yo quiero recibir la bendición de Dios, todos la queremos recibir. Bueno, aquí está. Y Él cumple su palabra. El Señor no miente, jamás. Antes sea el hombre mentiroso, dice la Escritura. Ahora, Él quiere bendecir a su iglesia. Ahora, la iglesia está dispuesta a poner por obra su palabra. Está dispuesta a cansarse. Está dispuesta a invertir, a mojarse. Hermanos, incluso a enfermarse. No, pastor, sí está atentando contra mi integridad. Bueno, pues meditemos en la palabra, porque definitivamente a veces nos cansamos, nos desgastamos, nos enfermamos por otras cosas que no es el Evangelio. Pues eso nos haría hipócritas. Eso nos volvería hipócritas. Si lo hacemos para otra cosa, pero no somos capaces de hacerlo para el Señor. Punto número 3, la religión inútil. Versículo 26. Y si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Puede parecer extraño, hermanos, que Santiago está hablando de poner por obra, de ser hacedor de la palabra, de no engañarse, y ahora introduce la idea o el concepto de la religión. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero Santiago no ha cambiado de tema, hermanos. Veamos por qué. Santiago ahora describe desde luego la actitud de alguien que se cree religioso. La palabra que usa aquí, palabra griega, escuche bien, se traduce como alguien que es cuidadoso del aspecto externo, alguien que se ocupa del servicio divino, alguien que se ocupa de lo ceremonial, alguien que ejecuta diligentemente sus deberes en cuanto al servicio a Dios. Eso es una persona religiosa. Ahora, quiero hacer una aclaración. La palabra religión, hoy en nuestros días, ha tomado un significado totalmente diferente. Hoy la palabra religión ha sido mal interpretada a tal grado que la gente dice, Jesús no es una religión, es una relación. Yo le tengo buenas noticias. Sí, Jesús es religión, claro que sí. La incluye. No solo es religión. Así que nosotros sí tenemos una religión. Pero repito, nuestra cultura ha torcido el significado verdadero de lo que es religión. Somos religiosos en el sentido estricto de la palabra, sí somos religiosos. Porque cuando nos acercamos, cuando hacemos algo para el Señor, tenemos cuidado. Cuando formamos parte de lo ceremonial, cuando usted y yo participamos de la cena del Señor, lo hacemos con temor. Cuidamos. Eso es ser religioso. Santiago lo que está expresando aquí es, si alguien piensa que está sirviendo a Dios correctamente, dicho en otras palabras, pero no refrena su lengua, su servicio no sirve absolutamente para nada. ¿Refrenar su lengua de qué?
Bueno, Santiago no está hablando aquí aún como lo hacen en capítulos posteriores, cuando ocupa muchos versículos para hablar específicamente de la lengua, pero aquí, en el contexto que estamos leyendo, refrenar su lengua ¿de qué? Simple y sencillamente de hablar, de ser escuchado, de que la gente le reconozca, de que la gente sepa que Él está sirviendo, de que la gente sepa que Él es muy bueno. Bueno, esa persona, que hace todo muy bonito, pero que habla mucho para ser evidenciado, para que todos lo sepan, ese servicio o esa religión no sirve absolutamente para nada. Esta persona una vez más se engaña. Y el que no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, tiene que ver con lo que estamos viendo. Simplemente se está engañando. Hace mucho, pero solamente, y esto es el propósito de lo que muestra Santiago, puede hacer mucho. Y como habla mucho, se está fijando únicamente en las apariencias. Algo que también se muestra en este texto es que esta religión se lleva a cabo, hermanos, específicamente entre la comunidad de la fe. Si usted quiere servir al Señor afuera, hablando de lo ceremonial, pues bueno, creo que se va a complicar. Pero cuando usted llega a un culto cristiano, hablamos el mismo idioma, tenemos la misma fe y podemos servir al Señor. Bueno, es lo que está indicando Santiago, que este servicio religioso se lleva a cabo a la vista de otros hermanos. Pero cuando yo hago eso y comienzo a hablar para ser escuchado, para que mis hermanos sepan qué tan espiritual soy, en ese momento mi servicio se va directo a la basura. No sirve para nada. Ahora, también menciona la palabra religión. Nuevamente tiene que ver con la observación ceremonial, el culto religioso. La religión es el culto religioso. La religión es la observación del aspecto ceremonial, lo referente al servicio en la religión. Ahora, la idea es que este culto o esta religión no sirve para nada cuando es únicamente llena de experiencia. Ahora, inevitablemente tenemos que reflexionar en esto. ¿Cuántas veces hemos servido para ser admirados por los demás? ¿Cuántas veces hemos ayudado para ser vistos? ¿Qué tan asiduos somos para estar recibiendo el reconocimiento? ¿Qué tanto busco la aprobación de los demás? Ya no voy a hacer nada porque nadie me felicita. Entonces lo estabas haciendo para eso, para que te felicitaran. No lo estabas haciendo para el Señor. ¿Qué tanto caemos en este error de esta religión vana, como dice? Esta religión inservible. ¿Qué tanto hacemos para ser vistos, para ser aprobados, para recibir el aplauso, para ser protagonistas, para recibir reconocimiento de los hombres? Y como lo he descrito, esto tiene que ver con lo que los fariseos hacían. Ellos oraban, ellos ayunaban, ellos daban limosna, pero única y exclusivamente para que la gente los viera. Y dice el Señor: de cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. ¿Y cuál era su recompensa? Ser aplaudidos por los hombres. Pero delante de Dios eso era inútil. Y es lo que está expresando Santiago. ¿Cuántas veces hemos realizado actividades de las que nadie sabe para que sea agradable delante de Dios? Hermano, quiero dar esto, quiero que se haga llegar esto a tal persona
pero que se queden en el anonimato. Bendito Dios. Si los hay aquí, gloria a Dios. Bendito Dios. Y hemos llegado, hermano, hermana, recibe esto, no, de aquí, no le puedo decir, recíbalo de parte de Dios y que el Señor le bendiga. Vámonos. Sí hay aquí. Gloria a Dios. ¿Qué tanto nos gusta ser vistos? ¿Qué es lo que está haciendo referencia a Santiago? Punto número 4, la religión que agrada a Dios. Hemos visto la religión inútil, la religión que no sirve. Ahora veamos la religión que agrada a Dios. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Lo primero que Santiago dice es que hay una religión verdadera, hay una religión agradable delante de Dios. Sí la hay. Y es esta. Una religión pura. ¿A qué se refiere con pura? Libre de mezclas. Una religión genuina en su esencia. Una religión sin apariencias. Que no esté diluida con intereses mezquinos, con intereses humanos. Estamos hablando de llevar por obra, de hacer, cuando el hombre, cuando la mujer cristiana, el hombre cristiano o la mujer cristiana ponen por obra algo de una manera pura, que no tenga otro interés, que sea una acción genuina, que no sea para aparentar algo. Esa es una religión agradable delante de Dios. Lo está haciendo correctamente, sin mácula, que esté incontaminado, libre de suciedad, sin maldad. Santiago también hace énfasis en esto, más adelante, hablando de no permitir que el mundo ejerza influencia en la fe del creyente. Aunque hoy estamos viviendo una época diferente, hermanos, el pecado sigue siendo exactamente el mismo. Y las verdades bíblicas siguen siendo exactamente las mismas. Jesús es el mismo, ayer, hoy y siempre. Así que nosotros no podemos buscar recursos terrenales para predicar el Evangelio. Tenemos que hacerlo como lo describe la palabra. Quiero decir esto con todo amor y con toda sinceridad. No podemos hacer un culto entretenido, porque la iglesia no es un circo. Cuando nosotros vemos, observamos la iglesia de los primeros días, hermanos, invertían todos los días en estar investigando, escuchando la enseñanza bíblica. Pero hay algo central: la palabra de Dios. No podemos ser absorbidos, hermanos, por esta cultura que si no les gusta, vamos a darles algo que les guste. Es que la música es muy aburrida, pastor. Bueno, vamos a meter algo metalero para que les guste a los chavos. Y vamos a llenar esto de chavos. Y metemos metal. Bueno, es para el Señor, hermanos, pero es metal. Y 2-3 horas de concierto y nada de Biblia. No podemos caer en el error de ser absorbidos por la cultura y no describir el pecado tal cual. No, pastor, es que usted ofende con sus predicaciones. Pues si es que no es mi palabra, es la de Dios. Y al pecado se le llama pecado. No se le llama de otra manera. Ahora, esta acción, esta labor de evitar que nuestras acciones dirigidas a Dios sean puras, incontaminadas, hermanos, es difícil. En sí ya es difícil. Si cedemos a lo cultural, pues mucho más.
muchísimo más. Tenemos que ser responsables en lo que predicamos, en lo que hacemos, la manera en la que vivimos. Hermano, la gente nos está observando. ¿Y ese es cristiano? Que nuestra religión nos distinga. ¿Tienes religión? Sí, soy cristiano. Bien, te voy a enseñar lo que es la religión. Siéntate, te voy a leer Santiago 1:27. Escúchame bien. Y le enseña lo que es la religión. No lo que la gente piense que es la religión, lo que la Biblia enseña que es la religión. Y efectivamente la religión tiene que ver con hacer, con la obra que hace el hombre. Esa es la religión, el servicio del hombre, el trabajo. Esa es la religión. Santiago describe esta religión con dos cosas: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse del mundo, no contaminarse. Ahora, entendamos lo siguiente: Santiago no está limitando la práctica cristiana a estas dos cosas, sino que está tomando como referencia una enseñanza bíblica, la cual vamos a ver. Escuche bien, Santiago ya ha citado en ocasiones fundamentos de la ley para que los oyentes no solamente entendieran, sino llevaran a la práctica. Sabemos que el pueblo de Israel desgraciadamente no entendió, falló, se equivocó, pecó, y el Señor los llevó ¿a dónde? Al exilio, a causa de su pecado, los corrigió. Bueno, hay promesas que siguen vigentes para Israel. En su regreso el Señor las va a cumplir. Bendito Dios. Y estas cosas se han escrito para que usted y yo podamos entender y no caigamos en el mismo error. No nos jactemos de nada, no demos por hecho nada. Sigamos peleando, sigamos caminando, sigamos avanzando. Ahora, la advertencia que hace Santiago y la enseñanza es de tener una religión conforme a la enseñanza bíblica y no llena de apariencias. No podemos levantar un culto maquillado, algo externo, y que nuestro interior esté vacío, esté sucio. Esto, hermanos, ya sucedía en el Antiguo Testamento, y esta es la referencia que usa Santiago, es muy clara. Escuche la descripción que hace Isaías, precisamente en torno al culto, en torno a la religión judía, pero que desgraciadamente lo estaban llevando mal a cabo. Bien, escuche lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 11 en adelante. Está un poquito largo el texto, pero voy a ser muy breve en la mención. Escuche lo que dice: palabras del Señor dirigidas a su pueblo. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, para pisotearlos, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso, escuche, me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Versículo 16, la solución: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, y aquí viene la porción: buscad el juicio, restituir al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Versículo 18 que muchos conocemos: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese texto todos lo conocemos, pero ahora estamos leyendo lo que está atrás de ese texto.
Brevemente, hermanos, ¿qué estaba sucediendo aquí? El pueblo había caído en un formalismo religioso. Ellos ofrecían sacrificios conforme a la ley. Ellos iban, ellos daban su ofrenda, ellos diezmaban, ellos llevaban sus carneros, sus machos cabríos, sus bueyes, sus ovejas, las llevaban al templo, no faltaban a eso, celebraban, hacían lo ceremonial de una manera impecable. Ellos tenían una religión externa. Y es el mismo escenario que está pintando Santiago. Dice, de nada sirve esto. Dice, al contrario, dice, el Señor lo aborrece. Ahora meditemos en esto, hermanos. Meditemos en esto. Es una meditación. Si usted escuchara la voz de Dios y estas mismas palabras, ¿cómo se sentiría usted? Cuando ores no te voy a escuchar, porque tu corazón está lleno de maldad. Oye, ese servicio que estás haciendo lo aborrezco, deja de hacerlo. Qué difícil, ¿verdad? Es lo que Santiago está anticipando al público, a sus oyentes. Los judíos conocían a los profetas. Inevitablemente ellos sabían el lugar que ocupaban los huérfanos y las viudas, tanto en la ley como en los profetas. Y este es un lugar importante que ocupan los huérfanos y las viudas. Por eso Santiago hace esta referencia. Dice el versículo 16, lavaos y limpiaos, aprendan a hacer lo bueno, ayuden al huérfano, ayuden a la viuda. Y repito, Santiago no está limitando esto. Lo que Santiago está haciendo es está tomando como referencias al profeta Isaías y está ampliando el panorama de los oyentes, diciéndoles, la religión superficial no solamente no sirve, sino que Dios la aborrece. Así que esto también tiene que ver con ser hacedores de la palabra. Santiago les está recordando, vayan a visitar a la viuda, al huérfano, vayan, eso es ser hacedor de la palabra. Ayuden al que tiene necesidad. Eso es poner por obra la palabra. Eso es ser hacedores. El culto es importante. La religión es necesaria porque es parte de la fe. Pero queda incompleta, hermanos, si el creyente se conforma solo con eso. No existe tal cosa como decir, yo solamente vengo por Dios. Yo por ustedes no estoy aquí, hermanos. Eso no existe en la Biblia. Eso es una herejía, engañándoos a vosotros mismos. Yo vengo a ver a mi Señor y también vengo a ver a mis hermanos, porque así lo enseña la Biblia. Si solamente en algún momento usted ha pensado, y lo quiero decir como una advertencia, si usted en algún momento ha tenido ese pensamiento que solamente viene por escuchar la palabra de Dios y por serle fiel a Dios y lo demás no le importa, arrepiéntase y pídale perdón a Dios, porque su entendimiento está distorsionado. Usted viene a ver a su Señor, a escuchar su palabra, pero también viene a ver a sus hermanos, porque viene usted también a ver a la novia de Cristo, la esposa. Aleluya. Imagínese al Señor
paseándose en su iglesia junto a su esposa, y usted se acerca, ya hemos hecho esta referencia, el pastor Sugel Michelén lo expone en su libro, y usted llega y, ay Señor, gracias, mira, con tu esposa no quiero hablar, más quiero hablar contigo. Alguien casado, ¿cómo reaccionaría? Ah, sí tienes razón, sí, mi esposa, no le hagas caso, vamos a platicar tú y yo. Claro que no, es una afrenta. Bueno, Santiago está expresando que la religión superficial, vacía, sin amor, sin ayudar a los demás, y cabe mencionar que cuando la Biblia describe ayudar, el apóstol Pablo es muy claro en decir, primeramente, a los de la familia de la fe. Entonces, entra la iglesia en este lugar. Esa es la religión que agrada a Dios. Servir, hacerlo con cuidado, meticulosamente. Es que yo estoy preparando esto para el Señor y quiero que sea excelente, síguelo haciendo, pero también ocúpate de lo interior, ocúpate de tu relación con tus hermanos, ocúpate de llenarte de la palabra de Dios. Finaliza la idea diciendo, y guardarse del mundo sin mancha. Esta enseñanza, desde luego que es anterior, palabras del Señor Jesucristo en Juan 17:14, la oración del Señor por sus discípulos antes de ascender al cielo. Dice así, parte de esta oración, versículo 14, capítulo 17 en Juan. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor está expresando en la oración que eleva al Padre, le ruega que guarde a los discípulos del mal, que los guarde del mundo. Dice, pero no solamente a ellos, sino a los que van a creer. Y la oración sigue vigente, hermanos. El Señor sigue intercediendo por su pueblo. Y la oración de Jesús es, guarda a estos mis discípulos del mundo. No dejes que se contaminen de cosas terrenales. Santiago 4:4 confirma esta idea. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago le está expresando a sus oyentes que ellos no tienen que parecerse al mundo. Ellos no tienen que dejarse contagiar, no tienen que dejarse manchar. Y esto es ser hacedor de la palabra, no solamente oidor olvidadizo. Y esta pregunta surge necesariamente. ¿Cuál es la diferencia hoy entre la iglesia y el mundo?